Buenos días, mi nombre es Federico León, del área de asistencia técnica de interior para motores eléctricos y máquinas y grandes motores de Argentina. Vamos a estar dando un curso de introducción al mantenimiento de motores eléctricos. Hoy nos toca dar la parte de mantenimiento eléctrico. Seguramente en el mes próximo vamos a estar repitiendo un curso de este tipo para el área o la parte de mantenimiento mecánico, ¿no? Le estamos hablando desde Vega Argentina, de San Francisco, Córdoba. Como instructor ya me he presentado, moderador mi colega Cristian Camino, y tienen los correos electrónicos abajo para cualquier consulta y teléfono. Después también le vamos a dar un detalle de la red de asistencia técnica para que estén apoyados. Bueno, obviamente debe haber clientes finales y también algunos colegas de asistencia técnica. Haciendo un simple repaso por la línea de motores eléctricos, la charla va a estar basada en nuestra línea estándar, la línea W22. Un simple comentario: de este tipo de motores tenemos en eficiencia estándar IE1 y también en nuestro stock aquí en San Francisco motores de alta eficiencia IE3. Hemos vendido alguna vez también y hecho algunas pruebas con motores de imanes permanentes que son rendimiento IE4, IE5, pero bueno, no va a ser el motivo no va a ser un tema de esta charla, ¿no? Bueno, seguramente en alguna charla podemos hablar también de eficiencia energética, ¿no? Con respecto a otra línea de motores, vamos a hacer un repaso también por motores a prueba de explosión. Más que tocar el tema, también hay charlas que son exclusivas de motores a prueba de explosión. El mantenimiento va a ser general para toda esta línea de motores industriales. Y una antigua línea que era la W21, que por más que hoy no se está vendiendo este tipo de motores, sí hacen el mantenimiento, ¿no? Nosotros tenemos motores eléctricos vendidos aquí en Argentina ya por más de 20 años y vamos a encontrar algunas líneas de motores W21. Por eso vamos a empezar haciendo un repaso por las chapas características y cómo vienen las denominaciones. Partes y piezas de un motor eléctrico, no vamos a ver todos los componentes en detalle, pero simplemente que ustedes sepan que pueden acceder a la compra de toda esta línea de repuestos a través de nuestra red de asistencia técnica distribuida en todo el país, ¿no? Donde, bueno, pueden llegar desde reparar el motor o proveer partes y piezas, como puede ser una tapa, como puede ser una tapa de rodamiento, una caja de conexiones, un tablero de conexiones, un ventilador. Toda esta línea de repuestos se puede adquirir a través de nuestros talleres o red de asistencia técnica en los distintos puntos del país. A modo de comentario, saber que cuentan después como material de apoyo cuando terminemos la charla. Nosotros les vamos a hacer llegar no solamente la charla en PDF, sino también el manual básico de mantenimiento de motores eléctricos. En nuestra página o sitio web pueden llegar a encontrar todo tipo de manuales. Un poco es direccionarlo a cuáles son los manuales más utilizados aquí en Argentina, ¿no? Este sería uno, el básico de mantenimiento de motores eléctricos. Nuestro catálogo de motores líneas W22, hablando de un motor industrial, ¿no? Que un motor que arranca de medio HP o 0,33 HP hasta el orden de los 400 o 500 HP. En este tipo de catálogo muchas veces las consultas que nos terminan haciendo simplemente pasa por una consulta de catálogo, ¿no? Con la potencia, las RPM, el consumo en corriente, que va a estar muy aproximado a la corriente que después viene grabada, por ejemplo, en la placa, ¿no? Ni hablar de torque nominal y otros datos que hacen al funcionamiento del motor. Motores de 2 polos que son de 3000 vueltas, motores de 4 polos. Bueno, este catálogo también va a estar disponible, como para, bueno, no estar buscando en internet a ver cuál línea de motores se puede llegar a acercar a lo que ustedes están buscando. Este es el motor o el motor estándar nuestro que comercializamos aquí en Argentina. Como haciendo una introducción ya al mantenimiento, lo importante siempre para hacer un seguimiento del motor, el número de serie, ¿no? El número de serie en motores viejos, estamos hablando de motores que son anteriores a 2007, donde venía grabado con 2 letras y 5 números, y la fecha de fabricación. Siempre es importante darle en mantenimiento un seguimiento al número de serie, porque es como el DNI del motor, ¿no? Yo, para hacer un registro de si ese motor fue varias veces rebobinado o tuvo algún tipo de mantenimiento, siempre hay que seguirlo por este número de serie y no por digamos, por algún dato que represente la máquina, porque a lo mejor en esa misma máquina puede haber tenido varios motores eléctricos. Ya vamos a hacer algún comentario con respecto a los datos de la placa. La placa actual, motores que se fabricaron a partir de 2008, ya vienen con 10 dígitos, ¿no? 10 números, que sería el número de serie. Como para que ustedes tengan idea cómo viene grabado, o
siempre que hagan un mantenimiento, cuál es el dato que deben registrar para hacerle un seguimiento al motor. Como les decía, es muy importante tener grabado este número, y fíjense en otros datos que viene grabado de la placa, por ejemplo, la eficiencia, ¿no? Justamente este motor es un motor IE3 de alta eficiencia, que ya viene grabado también en la placa, ¿no? Comentarios, porque es importante también este número de serie. Si ustedes se arriman a una red de asistencia técnica y, por ejemplo, no saben si ese motor fue rebobinado o cómo fue rebobinado y quieren hacer un bobinado que sea igual exactamente como salió de fábrica, con este número de serie nosotros podemos adquirir los datos de bobinado, podemos adquirir planos de ese motor, como puede ser un plano de eje, un plano de una tapa, en cuanto si hay que hacer algún retrabajo sobre ese repuesto, ¿no? Lo ideal siempre es cambiar los repuestos. Si una tapa se rompe, es reemplazarla. Si un eje se rompe, también reemplazarlo, pero a veces en el reemplazo hace falta algún tipo de plano original de fábrica o simplemente los datos de bobinado, que ese tipo de información ustedes también la pueden adquirir a través de nuestra red de asistencia técnica. Es la información que habitualmente le brindamos a ellos. Como información, acá simplemente una placa similar a la anterior. Fíjense, no sé si se ve en la placa anterior, era un motor de 180 HP. Ya les decía, hay muchos datos del mantenimiento que habitualmente se sacan de la placa, como la corriente nominal, que es lo que yo no debo sobrepasar. En este caso, un motor de 180 HP son 242 amperes conectado en 380. El tipo de aislación, que vamos a charlar sobre eso, no sé si alcanzan a ver acá, es un motor de aislación clase F, ¿no? Y fíjense este dato importante, que justamente es un tema que lo vamos a tocar ahora enseguida, que es el delta T 80 grados. Es un motor que es aislación clase F y con un delta T de 80 grados. Es uno de los datos. Este tipo de información se ve más en detalle en la charla de selección de motor eléctrico. Después, en el curso que vamos a hacer más adelante de mantenimiento mecánico, se ve, por ejemplo, el tema de los rodamientos, ¿no? Acá están los dos tipos de rodamientos y la cantidad de grasa que hay que colocarle y cada cuántas horas, ¿no? Pero eso ya es un tema de mantenimiento mecánico. Y la carcasa también, bueno, por eso hay muchos datos importantes que aparecen en la placa, que es importante siempre mantener en buen estado esta placa, ¿no? Acá lo mismo, lo que le decía, motor más chico del 15 HP, pero aislación clase F y con un delta T de 80 grados. Motor W22 y en este caso es un motor IE1 de eficiencia estándar. Este es lo que le estaba comentando recién con respecto a la aislación, ¿no? Clases térmicas. En la medida que fueron evolucionando los motores eléctricos, fueron mejorando las aislaciones. Hablando de motores de más de 20 o 30 años, venían con aislación clase B, que era de 130 grados, no sé si se alcanzan a ver ahí. Siempre hablando de una temperatura ambiente de 40 grados. Entonces, los motores actuales los estándar, vienen a aislación clase F, que soportan 155 grados. No lo digo solamente por el esmalte, ¿no? Cuando hablamos de aislación, a lo mejor un esmalte o un alambre, por ejemplo, los que fabrica INSA, dicen 180 o 200 grados. Cuando hablamos de aislación, hablamos del bobinado completo, ¿no? En cuanto a los aislantes que hacen, por ejemplo, en fondo de ranura, ese tipo, la terminación o el barnizado, ¿no? Entonces, un motor de aislación clase F, con bobinado, soporta hasta 155 grados sin problema. Está hablando de una temperatura ambiente de 40 grados y con un delta T, que por norma podría ser de 105 grados, tendríamos 40 más 105 son 145, más 10 grados, que es la diferencia entre el punto más caliente y la temperatura media del motor, llegaríamos a los 155. ¿Qué es lo que hace BEC? No trabaja al límite de la norma, sino que entrega motores que son, pensando en un ambiente de 40 grados, los entrega con un delta T que sería de la aislación clase B, un delta T de 80 grados. Entonces, ¿cómo trabaja el motor? Trabaja con 40 grados, más 80 son 120 grados, más un diferencial de 10 grados, estaríamos en 130 grados. O sea, un motor que está trabajando a corriente plena, a plena carga, debería estar trabajando en 120 grados, ¿no? 130 si sumamos el diferencial, ¿no? Sumamos el diferencial serían 130, pero en realidad lo normal sería que trabaje 40 más 80 son 120, con una aislación que soporta 155 grados. Este margen de temperatura es el que nos permite trabajar muchas veces con variadores de velocidad, a bajas vueltas, trabajar por ejemplo entre 25 y 50 Hz sin ningún tipo de problema. Acá también hablamos un poquito de desequilibrio de corriente, pensando cuando yo voy a poner en marcha un motor y ver cómo si están balanceadas o equilibradas las cargas.
acá abajo, fíjense que hago un comentario que siempre hay que tener en cuenta también la tensión de línea, de red, que esté estabilizada, que las tres tensiones estén en 380 voltios. ¿Por qué? Porque cualquier desequilibrio de tensión se va a reflejar en corriente. En este caso es un ejemplo, un motor que trabaja en una fase 125, 134 en otra y 138, da una corriente media de 132 amperes, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para ver qué desbalance o desequilibrio de corrientes hay? Es tomar la mayor o la que mayor diferencia tenga con respecto a la media. En este caso nos da 7,3 amperes, la de mayor diferencia, que sería un 5,52%. Siempre que yo tenga en carga, hablando de corriente en carga, después vamos a hablar de los testeos en vacío, ¿no? Que hace a un ensayo, pero siempre que yo te haga una prueba en carga, ve la fábrica como fábrica, no con respecto a una norma, sino con respecto a fábrica, ellos recomiendan que la diferencia de desequilibrio de corriente no sea superior al 5%. Ya le digo, siempre y cuando la tensión de red esté estable, y que no tenga diferencias mayores entre ellas del 1%. Siempre la tensión debería ser lo más estable posible. Según las normas de cada país, el desequilibrio que puede haber en una red de tensión tendría que ser ¿no? de 1%, 2%. Yo no sé si Argentina lo tiene regulado, en algunos casos puede llegar hasta el 3% el desequilibrio de voltaje, ¿no? ¿Por qué es importante el buen funcionamiento del motor en cuanto a corriente? ¿Por qué? Porque si nos pasamos en corriente, no solamente por el desequilibrio, ¿no? Que estemos trabajando por encima de la corriente nominal, nos podemos llegar a encontrar con esto, ¿no? Un motor, esta es la falla más común en el motor eléctrico, que es un motor totalmente recalentado, quemado por sobrecarga. Que, bueno, si nos encontramos con un motor de este tipo, ¿qué tendríamos que hacer con ese motor? O lo rebobinamos para aislación clase H, yo no lo alcancé a detallar cuando vimos antes, pero bueno, en aplicaciones de, como veíamos, la aislación clase F, que es el estándar, nosotros también traemos motores especiales de aislación clase H, que soportan hasta 180 grados, ¿no? Entonces puede ser que el motor necesite, porque el ambiente está por encima de 40 grados, un motor especial, como puede ser, por ejemplo, un secadero de un horno de una industria maderera, por ejemplo, ¿no? Que trabajan con temperaturas ambiente por encima de 40 grados. Entonces, o refuerzo la aislación para mayor temperatura, o regulo bien el térmico, o el relé de sobrecarga, ya sea de un arranque triángulo directo. Hoy hay muchos equipos electrónicos también, como arranques suaves y variables de velocidad, tengo que regular bien el térmico. Ya vamos a hablar después de limpieza también, vamos a hablarlo, aunque parezca increíble, hay que tener mucho cuidado con respecto a la limpieza de las aletas del motor, que es la respiración o es la refrigeración propia del motor. Ver cómo está instalado adecuar el ambiente para que un correcto funcionamiento. Y verificar también los niveles de alimentación del motor, hablando de tensión. Siempre la tensión, nosotros pensamos que está en 380 voltios, pero si yo llego a instalar una red, por ejemplo, de 440 voltios, 460, hablando de que se mantenga en 50 Hz, se puede llegar a producir algún tipo de recalentamiento. Siempre hay que ver que tensión y frecuencia estén de acuerdo a los datos de placas, ¿no? Bueno, para hacer la protección de este tipo de fallas, que es sobrecarga, hay distintos tipos de protectores. Ahora vamos a hacer un repaso por los tres tipos de protectores térmicos que se utilizan para proteger por temperatura el motor, ¿no? El primero, el más común, o ya se usa muy poco, era el más usado hace muchos años atrás. Todavía se sigue viendo en ciertas aplicaciones, ¿no? Hay ciertos usuarios que todavía lo utilizan. Es el termostato o el bimetálico, ¿no? Es un protector térmico que, hablamos de la aislación, soporta 155 grados. Bueno, puede venir regulado exactamente a 155 grados y cuando llega a esa temperatura se abre. Habitualmente es un normal cerrado que se puede llegar a poner hasta en serie con la bobina del contactor que alimenta el motor. Entonces, mientras está cerrado todo bien, cuando este termostato es un contacto seco, llega a la temperatura de disparo, se abre y corta el contactor y corta la alimentación del motor, ¿no? Puede ir directamente a la bobina del contactor o a través de un relé intermedio, ¿no? Es lo que termostato o Clixon, que era la marca que habitualmente se dice, ¿no? Puede ir embobinado o puede ir en rodamiento. Es un sensor de bajo costo, pero no es del todo confiable porque puede llegar a fallar. Lo más común y lo más económico, el termistor o PTC, que nosotros en motores de carcasa W22, hablando de la línea W22,
lo tenemos en carcasa de 160 para arriba. Es un sensor que ya viene incorporado en el motor. Hay mucha gente que por ahí no lo sabe, ¿no? O sea, tiene el sensor ya instalado embobinado y no lo conecta, ¿no? Porque va a través de un relé. ¿Cómo trabaja este termistor embobinado? Fíjense el dibujo, son 3 en serie. El termistor es un semiconductor, que es una resistencia que varía con la temperatura. Que cada termistor tiene alrededor de 70 ohms. Al tener 3 termistores en serie, son 210 ohms. Si yo lo mido con un tester aquí, voy a tener 210 ohms. ¿Qué pasa cuando llega a su temperatura de disparo, ¿no? Que vienen distintas temperaturas de disparo, puede ser 120, 130, o en el caso de la aislación clase F, 155 grados. Cuando llega a su temperatura de disparo, pasa por encima de los 10 kiloohms o 100 kiloohms. Entonces, bueno, ese cambio abrupto de resistencia es lo que detecta este relé, ¿no? Entonces, bueno, eso manda después con un contacto seco a parar la alimentación del motor. Esto lo vamos a explicar muy rápidamente, que sepan ustedes que tienen un termistor de este tipo y muchas veces ya instalado en el motor, es cuestión nomás de conectarlos, ¿no? Ya les digo, puede venir en bobinado y puede venir en rodamiento. Ya después vamos a hablar de temperatura, les voy a mostrar yo cuáles son los valores, cómo se setea en temperatura. Puede ser que hasta tenga, nosotros lo estándar es que venga uno por cada fase en cabeza de bobina, pero puede venir para alarma y puede venir para desconexión, ¿no? O sea, uno de 130 grados, por ejemplo, y uno de 155. Y ya en rodamiento sería un opcional. Todo este tipo de sensores como opcionales se pueden instalar en el motor eléctrico. La termoresistencia o el PT100, ya este tipo de sensores para hacer un seguimiento de temperatura. Obviamente los motores más chicos ya viene como un opcional, en motores de la línea que le llamamos nosotros de energía o máquinas, motores por encima de 400 HP, muchas veces pasa a ser un sensor estándar dentro de esta línea de motores, pero estamos hablando que es un estándar dentro de motores por encima de 400 HP, ¿no? Pero si ustedes a un motor le quieren instalar este tipo de sensores para hacer un seguimiento de la temperatura. Sería lo ideal para todo tipo de motores, pero ya es un sensor más costoso, el sensor y el protector, ¿no? Este tipo de sensores, para el que no conoce, digamos, tenemos 100 ohms a 0 grados. Si yo le pongo un tester para medir aquí, estos se conectan individuales, viene uno por fase en la cabeza de bobina o dos por fase, pero no se conectan en serie, ¿no? Entonces, para hacer un seguimiento individual. Si yo lo llego a medir con un tester, tendría 100 ohms a 0 grados. Y obviamente con una línea, ¿no?, de seguimiento a medida que va subiendo la temperatura, va siguiendo la resistencia. Va subiendo la resistencia. ¿Cómo viene identificado? Como hay una chapa principal, también hay chapas de accesorios, ¿no? Donde, por ejemplo, cómo se identifica un termostato, cómo se identifica un termistor, con la tensión de testeo de 2,5 voltios. Antes este voltaje decía 30 voltios porque era la tensión máxima del PTC, ¿no? Ahora directamente viene grabado como 2,5, que es el voltaje de testeo. Fíjense, este termistor es de 155 grados porque sería de disparo. Si fuese alarma sería 130, ¿no? Y los PT100 como vienen conectados individual. Y en rodamientos también. Esto yo lo paso rápido, total después esta información va a estar disponible para ustedes, así que bueno, ya lo pueden leer en detalle después para el que le interese profundizar. ¿Dónde vienen los motores estándar? Viene el termistor, por ejemplo, en la propia caja de conexiones principales. Fíjense acá a un costado, como viene la bornera principal, viene la bornerita de control con el PTC, ¿no? Puede ser que en algunos motores más grandes o el cliente lo pida con una caja auxiliar, ¿no? Que él no quiera tener mezclado la potencia con los accesorios, entonces pide una caja auxiliar donde ahí conecta los accesorios, sea termistores, puede ser resistencia calefactora también. Ya vamos a charlar después un poquito de la resistencia calefactora, cuándo se utiliza. Y acá para que vean ustedes cómo se ajustan, por ejemplo, qué recomienda fábrica. Para un devanado, para un bobinado, si voy a poner dos protectores, por ejemplo, sería alarma 130 grados, para aislación clase F, ¿no? 130 alarma y 155 el disparo. Y en rodamientos, lo que recomienda Beck, para que ya vayan teniendo una idea de la temperatura de rodamientos, 120 desconexión o disparo, y 110 sería la alarma. Bueno, aquí ya vamos entrando en lo que es el mantenimiento del motor eléctrico propiamente dicho. Hay 3 clases de mantenimiento que son los que habitualmente se habla, ¿no? Mantenimiento correctivo,
no hace falta mucha explicación para el correctivo, sino simplemente salir a apagar el incendio, salir corriendo cuando se produce una falla. ¿Esto qué nos ocasiona, digamos? Nos ocasiona paradas no programadas, pérdidas de producción, muchas partes y piezas. Simplemente espero que el motor se rompa y yo salgo a repararlo. O sea, acá no tengo mucho para inventar, ¿no? Sin tener ningún control sobre en qué momento se va a romper ni qué daño nos va a causar en la producción. Mantenimiento preventivo, la charla se va a basar en eso, ¿no? Mantenimiento preventivo y predictivo, que es lo ideal, ¿no? Mantenimiento preventivo ya tiene rutinas diarias o periódicas, según las horas de uso, según el número de ciclos. Y el riesgo de hacer mantenimiento sin necesidad, sí, porque yo, por ejemplo, puedo decir, este motor, por ejemplo, cambio rodamiento cada 2 años, cada 3 años, sin saber si el rodamiento realmente está bueno o está malo, ¿no? Entonces, bueno, eso, el mantenimiento preventivo pues nos lleva a eso, a hacer rutinas o reparaciones innecesarias. Lo ideal sería trabajar sobre un predictivo, que es en base a mediciones periódicas, a un seguimiento del motor. Pero para hacer un buen predictivo, acá ya entramos en todo lo que es instrumental y, bueno, y un diagnóstico, ¿no? De medir tensión, corriente, temperatura, aislación, vibración. Ya vamos a repetir todos estos términos, van a ver en qué se basa el mantenimiento del motor eléctrico. En cuanto al mantenimiento propiamente dicho, si queremos resumir en realidad la técnica de mantenimiento, por lo menos para lo que es motores eléctricos, se resume a una inspección periódica de los niveles de aislación. Por acá les resalté los términos para que los tengan bien presentes, ¿no? Aislación, la elevación de temperatura, o sea, aislación, temperatura, la lubricación, que no va a ser, esto se va a dar en el próximo curso cuando hablemos de lubricación, o revisión y medición de vibraciones, eventuales exámenes de limpieza, vamos a ver lo importante que es la limpieza, aunque no crean, bueno, el que está en el ambiente industrial sabe lo importante que es la limpieza del motor eléctrico. En cuanto al correcto flujo de aire, por eso hablamos de limpieza, la frecuencia con que deben ser hechas estas inspecciones depende mucho también del tipo de motor y de las condiciones ambientales, de esa aplicación donde está aplicado ese motor. Hay motores que se puede hacer un megado cada 1 año y en algún caso puede ser porque si el ambiente es muy húmedo o muy hostil, puede ser que se haga en un periodo menor, ¿no? Hablando de aislación. Sin olvidar medir siempre la temperatura. No hay que desmerecer el hecho de medición de corriente y voltaje que esté dentro de los valores de placa. Y lo más importante de todo no van a ser las mediciones, sino la historia versus la medición. Acuérdense que siempre en este caso es muy importante no la medición puntual, sino cómo fue evolucionando la medición de ese motor. ¿Por qué pongo todos estos 2 instrumentos? Porque bueno, nos ha tocado dar muchas charlas en distintas empresas o puntos del país, donde vamos a dar una charla de mantenimiento y nos encontramos que la gente de mantenimiento eléctrico no tiene más que una pinza amperométrica y un tester, ¿no? No quiero decir que haya empresas que no la tengan, hay empresas muy bien equipadas, con mucho instrumental, muchas veces mucho más de lo que se necesita, pero hay otras donde simplemente se encuentran con una pinza amperométrica y un tester, que no es poco importante, digamos, pero no es muy difícil diagnosticar el funcionamiento de un motor solamente con estos 2 elementos, ¿no? A modo de comentario, nosotros después vamos a hacer un repaso, una foto del instrumental con el que cuenta, por ejemplo, nuestro laboratorio aquí, ¿no? O nuestros talleres, nuestra red de asistencia técnica está muy bien equipada con algo más que una pinza amperométrica o un tester, ¿no? Para ir digamos, gradualmente viendo los distintos tipos de instrumentos que habría que tener, por lo menos un pirómetro, cuando yo voy a hacer una revisión también de un motor. Ya le digo, ¿no? O sea, el tester y la pinza amperométrica también hay que tenerlo a mano, ¿no? Pero nunca está de más tener un pirómetro para ver una medición de temperatura, un megómetro, aunque sea un megómetro de mano, no importa la marca, acá no es una cuestión de marca, no simplemente un megómetro de mano, a veces como para hacer un diagnóstico puede ser un megómetro nuevo, viejo, pero que funcione bien, como para hacer una medición rápida en campo, ¿no? El tacómetro es un instrumento un poquito más de laboratorio, pero a veces no viene de más ver en qué RPM está girando el motor, más si tengo dudas, o la máquina, y para hacer más si hay que hacer después algún tipo de reemplazo. Tacómetro es un instrumento que nosotros usamos mucho aquí en laboratorio, o en el banco de ensayos. Instrumentos un poquito más elaborados, ya sería un megómetro ya un poquito más completo, aquí en laboratorio también lo tenemos, donde también puede medir el índice de IP, o son instrumentos ya un poquito más complejos, de más precisión. Un miliomímetro, que generalmente muchas veces en campo no se usa el miliomímetro, pero sí lo usan mucho en nuestros talleres, cuando fabrican las bobinas, ¿no? Fabrican las bobinas del motor, ver que en las 3... Es muy raro que un motor de fábrica
venga con las bobinas o las resistencias desbalanceadas. Realmente, yo no sé si les comenté, pero con mi colega Cristian Camino ya tenemos más de 20 años en la empresa. No sé si aprendimos algo, pero años tenemos y recibimos los reclamos. Y es muy raro que nos llegue un motor, nos haya reclamado por un motor que tenga un problema de desequilibrio de resistencia, ¿no? Que ya lo vamos a ver después, pero realmente yo creo que nunca vi un motor que haya tenido un problema de fábrica. ¿Por qué? Porque estos testeos se hacen en fábrica y si se llega a confeccionar mal una bobina no sale directamente de la línea de producción. Pero sí en nuestros talleres muchas veces para asegurarse, cuando fabrican las bobinas con un miliomímetro se hace una medición de resistencia. Más que nada cuando hay algún desbalance de corrientes y se pueda llegar a pensar que el problema no está en la línea, que el problema sea el motor. Y para que vean la foto acá, un medidor de rigidez dieléctrica o HiPod de alta tensión de corriente alterna, que es lo que se va a llamar tensión aplicada más adelante. Simplemente que vean los instrumentos de los cuales vamos a hablar ahora cuando hablemos ya del detalle de cómo funcionan estos instrumentos. Para que lo vean físicamente, no es más que una foto de los instrumentos que tenemos aquí en laboratorio. Cámara termográfica, un poquito más elaborada lo que es la medición de temperatura. Ya vamos a hacer un comentario de cámara termográfica, la temperatura de carcasa del motor. Anemómetro y decibelímetro son instrumentos más de laboratorio, no le vamos a pedir a los talleres que tengan ni a la gente de campo que tenga anemómetro y decibelímetro, pero aquí se usa en laboratorio. Y hoy se utiliza mucho lo que son analizadores de red o analizadores de potencia, como para hacer, más que nada lo que es la calidad de energía de la red, ¿no? Estos instrumentos se los muestro nomás, pero hacen el mantenimiento mecánico. Van a ser lo que se van a ver en la próxima charla, ¿no? Lo que es el control de vibraciones en el funcionamiento del motor eléctrico o en los rodamientos en sí, ¿no? Este tipo de instrumentos, nosotros contamos con todo ese instrumentario en nuestros laboratorios. No sé si todo el mundo lo sabe, pero la empresa como Vega Argentina tiene un convenio con la universidad local, con la UTN, Facultad Regional de San Francisco, donde bueno, tenemos la posibilidad de ensayar motores eléctricos cuando hay alguna duda. Más allá de que pueden ser hechos en Brasil, está la posibilidad de que se ensayen acá y que algún inspector venga también a ver algún tipo de ensayo, que hoy por hoy se están haciendo virtuales, ¿no? Dada la situación actual, ¿no? Pero bueno, tenemos esa posibilidad de hacer ensayos aquí en San Francisco, Córdoba, con motores hasta 400 o 500 HP. A modo de comentario, que ustedes lo sepan. Porque cuando hablamos de limpieza, fíjense, a veces nos basamos en el mantenimiento, vamos a cosas complejas, y en las plantas industriales nos encontramos con motores de este tipo. Este motor en realidad es un motor que yo vi en campo, ¿no? No vamos a decir la empresa, pero es una industria cerámica. Estaba funcionando, este motor trabaja así, fíjense, está trabajando, fíjense que el ventilador acá se ve limpio, la parte del ventilador, porque el ventilador está girando. Y bueno, no creo que un motor en estas condiciones esté refrigerando o esté trabajando como corresponde. Pues, antes de empezar el mantenimiento del motor eléctrico, siempre lo importante es hacer una buena limpieza de ese motor. Después cuando se dé la charla de mantenimiento mecánico vamos a hablar de los retenes, ¿no? Pero esto a veces pasa también en la industria sojera, que esto no es polvillo de cerámico o cemento, sino que pasa a ser espele de soja, ¿no? O residuos de la soja que tapan las aletas del motor. El motor se refrigera por las aletas. Después lo más importante también a tener en cuenta muchas veces antes de empezar a megar el motor, ya vamos a hablar después de megado, es ver cómo estuvo almacenado ese motor. Siempre hablando de la parte eléctrica o el estado del bobinado, hay muchos motores que vienen con resistencia calefactora ya instalada, que puede estar instalada en la cabeza de bobina o en la tapa, cuando son metálicas, que son para evitar la condensación de agua en el interior del motor cuando sea almacenado o quede parado por largos periodos. Más si son ambientes demasiado húmedos o fríos. Ustedes saben que si el ambiente es muy frío y húmedo, cuando el motor que estaba funcionando, que venía caliente, se enfría, condensa humedad en el interior. Entonces, algo que mucha gente no lo sabe, es que si el motor tiene resistencia calefactora y lo van a tener 2 o 3 años en stock, que lo dejen con la resistencia calefactora conectada. No solamente motores grandes, hay clientes nuestros que lo están usando, por ejemplo, motores de 5 caballos y medio, 10 HP, que van equipos de frío, donde ese motor viene caliente, se para, tiene intervalos de funcionamiento muy variados, entonces condensa humedad y en el tiempo que está parado, detenido, la resistencia calefactora se conecta, solamente cuando está parada. Entonces eso mantiene en el interior del motor siempre una temperatura de 5 o 10 grados, de manera que se evapore y no se condense la humedad en el interior. Y antes de hacer un megado o ver si el motor tiene un ingreso de agua,
no sé si todos, ya digo, si todos lo saben, pero tiene un taponcito de drenaje de agua, todas las tapas lo tienen, en los motores adelante y atrás, que si yo lo corro, no hace falta sacarlo completo, yo simplemente con tirarlo hacia abajo veo si sale algún tipo de líquido o agua en el interior. Entonces no tiene sentido megar un motor si uno presume que pueda llegar a tener agua en el interior. Entonces muevo ese taponcito de drenaje, si no sale ningún tipo de líquido, ahí le hago un megado tranquilo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. En cuanto a la falla de mantenimiento, falla de máquinas en eléctrica rotante, hay una estadística a nivel mundial que dice que el 41% de la falla está asociada a los rodamientos y el 36% a los aislantes. Cuando hablamos de aislantes es lo que vamos a basar esta charla, ¿no? Hablar de la falla de los aislantes, después la próxima charla se hablará de rodamiento. Son las dos fallas más comunes, aislante o rodamiento, ¿no? O sea, eléctrico o mecánico. Vamos a ver vamos a hacer un breve paso básico por los distintos, o los más básicos en lo que hace a la medición o al ensayo de motor eléctrico, la medición de resistencia de aislamiento, que es lo más importante, índice de polarización, que está relacionado con el mismo instrumento que mide aislación, la medición de resistencia óhmica, que se hace con el miliomímetro, la prueba de corriente de vacío sin carga, que se puede medir con los testers, la prueba de tensión aplicada, que es rigidez dieléctrica, y una prueba de loop test o de prueba de lazo bucle, que ya lo vamos a ver, que ya vamos a entrar en detalle cuando lleguemos a eso, y termografía, que es un poquito es un detalle de esos instrumentos que ya les mostré anteriormente. Vamos a explicar cada tipo de ensayo. En cuanto a la resistencia de aislamiento, el objetivo es verificar, que es lo más importante en cuanto al mantenimiento eléctrico, es verificar la condición de las... disculpen que sea reiterativo, pero para hacer este tipo de mediciones tengo que tener un megómetro, ¿no? O sea, por eso, si vamos a hacer resistencia de aislamiento, tengo que tener un megómetro. Es verificar la condición del aislamiento del motor y mantener registro histórico de los resultados, ¿no? Nosotros nos basamos, OBEC, la empresa se basa en la norma IEEE estándar 43, que para motores por debajo de 1000 voltios se ensayan con 500 voltios. Con 500 voltios de corriente continua es lo que se va a utilizar, se va a setear el megómetro. Hay alguna otra norma como la IRAN, creo que se llama la 2325, que permite hacer ensayos hasta 1000 voltios. Se podría hacer en 1000 voltios, pero no justifica, ¿no? Da las dos opciones, da la opción de 500 voltios y da la opción de 1000 voltios. Nosotros nos basamos en esta norma, donde con 500 voltios de continua sería lo recomendado, por ejemplo, para un motor de 380 voltios 50 Hz. Todos estos megados hay que hacerlo en lo posible al mismo valor de temperatura, y si no se respeta esa temperatura, hay una tablita de compensación para hacer un equilibrado a 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, o siempre hago megado a 20 grados de ambiente, que va a ser difícil que coincidan los distintos tipos de megados, y si no, si quiero ser muy preciso en cuanto al valor de resistencia, de aislación, en algún caso que tenga duda, lo puedo llevar ya después le voy a mostrar la tablita para llevar a la condición de 40 grados. Megómetro, por lo general, se puede medir ya vamos a verlo después, pero se hace una medición de 1 minuto, donde se pueden tocar, por ejemplo, las tres fases, de alguna manera las tres fases, con respecto a tierra, ¿no? Acá ven, por ejemplo, una foto para que les quede más claro, con los dos cables de corriente continua que salen del megómetro, donde este motor está conectado en triángulo. Entonces, con que toque cualquier punto del triángulo con respecto a tierra, ya sé si alguna bobina, cualquier bobina de esas que esté a tierra, me va a dar una falla. Y me va a dar un valor de megado. Es normal que en motores nuevos, para que tengan un valor, si ustedes reciben un motor y hacen un megado, va a estar por encima de los 10 gigas, 20 gigas. Son valores muy altos, ¿no? Ya vamos a ver la tablita después cuáles son los valores recomendados. ¿Qué podría llegar a ser? Que yo quiera medir cada bobina individualmente, entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacar los puentes, chequear una sola bobina y las otras dos ponerlas a tierra. Eso sería lo ideal si yo quiero saber cuál es la fase que está en corto, ¿no? Pero en definitiva, si cualquiera de esas fases está en corto, yo tengo que rebobinar el motor, no tengo mucho más para hacer, ¿no? Simplemente si por una cuestión técnica yo quiero discriminar cuál es la bobina que está en corto, como les decía. Habría que medir bobina por bobina y las otras dos ponerla a tierra. También se puede hacer una medición entre fases, porque puede ser que esté el corto entre fases o entre bobinas y no a tierra.
El otro día nos llegó un motorcito de 5 caballos y medio aquí, que estaba entre bobinas en corto, y a tierra no estaba en corto, pero tenía 8 megón, o sea que estaba un motor que estaba totalmente cocinado, le faltaba nomás un toquecito de horno para que esté a tierra, ¿eh? Motor que había que rebobinar. Estos mismos instrumentos son los que después tienen un botoncito por aquí que hace el IP, ¿no? Ya le vamos a comentar lo que es el IP, o sea, sirven para el megado, la resistencia de aislación, que se hace en un minuto, la idea es hacerla en un minuto, y si no, a los 10 minutos se haría el IP. La resistencia de aislación, lo que está considerado bueno, según la normativa, es cuando está por encima de 100 megón. Ya le decía, imagínense que un motor nuevo tiene 10 gigas o 20 gigas, y ya 1 giga, o sea, 1000 megón, ya lo daríamos por excelente. Para yo poner en marcha o dejar en funcionamiento un motor que tiene 100 megón o 500 megón, acá lo importante es el historial, ¿no? O sea, yo le decía, si hay un motor muy viejo de 10, 15 años que con 500 megón yo lo estoy poniendo en marcha, lo ideal es ver que todos los años se mantenga en 500 megón. Si no, lo normal y lo aconsejable es que el motor esté por encima del giga, de los 1000 megones. Siempre está la anécdota del que dice, bueno, yo tenía un motor de 2 megón y lo puse en marcha y anduvo. Bueno, nos ha pasado en alguna charla por ahí, pasa que, bueno, a lo mejor un motor que estuvo sumergido, estuvo con agua, estaba húmedo, y el cliente, en lugar de decir, bueno, está malo, y mandarlo a secar o rebarnizar, decide ponerlo en marcha con 2 megón o 5 megón, y resulta que el motor tiene suerte que después se seque y funciona. Pero no es lo ideal, ¿no? Si yo voy a testear un motor, hacer un megado y da 2 megón, ese motor yo lo tengo que sacar y enviar a un taller a reparar, ¿no? O a revisar por lo menos, ¿eh? Por ahí le salvo la vida, por ahí si no lo pongo en marcha y le hago un secado a horno, los secados a horno por lo general se hacen en no, 120, 130 grados. Recuerden que las aislaciones de los motores son hasta 155 grados, entonces no tendría sentido hacer un secado a horno por encima de 140, 150 grados. Pero se hace en forma gradual, son 2 o 3 horas de secado, y a lo mejor ese motor se termina recuperando porque simplemente lo que había condensado era humedad, ¿no? Se puede hacer hasta una limpieza, un secado a horno, y si es necesario se hace un rebarnizado. Para eso están nuestros talleres, nuestra red de asistencia técnica, que conoce mucho más que yo del tema, ¿no? Que es un trabajo de todos los días para ellos. Bueno, lo que comentaba antes, lo ideal sería siempre hacer estas mediciones a 40 grados de ambiente, y si no, tengo esta tabla para equilibrar, ¿no? Siempre si yo el motor lo probé a medida que sube la temperatura, la aislación baja un poco, entonces tengo esta tabla de compensación, ¿eh? Fíjense, si la medición la hice a 60 grados de ambiente, tengo que multiplicar por 1, por 3 más o menos. Sería 1 acá, 1, 2, 3 o 4, ¿no? Si le hice a 60 grados. 60 grados son multiplicados por 4. Y así tengo toda una tabla de compensación. Fíjense que si la medición la hago a 40 grados, el factor me da 1. Ahí no tengo que multiplicar por nada, ¿no? Si la hago por menos de 40 grados, por un día de 20 grados, hay que multiplicar tal vez por 0,3 o 0,4. Bueno, para eso está esta tablita que figura en los manuales, en el manual que le comenté anteriormente. Esto no tiene mucho sentido cuando me da 30 gigas, porque ¿qué puedo llegar a la conclusión? Que en lugar de 30 gigas sea 20 gigas, sea 10 gigas. Estamos siempre muy por encima del valor de 1 giga o de 1000 megón, que es lo recomendado. Esto es para saber si es bueno o malo. Esta tabla es muy importante cuando los valores son bajos y yo quiero hacer un seguimiento y una tendencia de cómo va variando, porque puede ser que me toque un día en campo que tenga 10 grados de ambiente y en el verano tenga 40 grados de ambiente. Ni hablar salas de máquinas que muchas veces llegan a 50 grados, ¿no? Acá unas tablitas que me facilitó un colega, donde se ve, por ejemplo, cómo varía el megado, ¿no? Por eso esto va a ser una introducción a lo que es el IP, que vamos a hablar después, el índice de polarización. Fíjense que al minuto, esto es cuando el valor de aislación es bajo. Este acá sería 50 megón, 60, 70, yo acá tenía 80 megón. Un motor que arranca al minuto con 60, 70 megón, y este sería un motor que está malo, fíjense que no sube, ¿no? A medida que yo le voy, esto sería para hacer un índice de polarización, ¿no? Hago el primer megado al minuto, y a los 10 minutos de estar megando, polarizando el bobinado, la aislación no solamente que no sube, sino que baja un poquito, bueno, se mantiene ahí. Lo ideal es que cuando yo le hago un megado, al minuto tenga un valor, y después a los 10 minutos esa aislación vaya mejorando, se vaya polarizando y el valor suba. Ya vamos a ver después, el índice de polarización no se recomienda hacer en motores nuevos, porque motores nuevos yo tengo 10 gigas o 20 gigas, y a los
a los 10 minutos voy a tener tal vez 25 o 30 gigas. Es tan alta la aislación, el aislante se comporta tan rápido o se polariza tan rápido que no tiene sentido hacer un IP. Esto más que nada es muy importante cuando son motores que da baja la aislación. Fíjense acá el seguimiento, esto también es muy importante, no solamente el índice de polarización, sino cómo le voy haciendo los megados en los distintos años. Este es un cliente que decidió poner en marcha un motor con 500 megón. Yo lo pongo en marcha, es bajo, pero lo pongo en marcha así, bueno, y se mantiene a través de los años, año 95, 96, 97. ¿Qué pasó en el año 98? Bajó por debajo de 5 megón. Entonces, bueno, ahí lo importante de la tendencia, de la historia, ¿no? de la medición de aislación, ¿no? Ver qué problema tuvo, ahí seguramente hay que hacer alguna intervención sobre ese motor eléctrico. El IP, que es el valor de tendencia que hablábamos recién, el IP es el índice de polarización, hace una comparación de la resistencia a los 10 minutos comparado con la resistencia al minuto, ¿no? Para ver cómo se polariza o cómo se comporta ese aislante, si todavía se recupera y está en buen estado. Si el motor está muy... El IA es índice de absorción, es muy similar, es cuando no tengo mucho tiempo y tengo que hacer mediciones cortas. Es una comparación al minuto y a los 30 segundos. Pero lo más importante y lo más utilizado es el IP. Así que vamos a hacer hincapié sobre el IP. Que el IP me tiene que dar... ¿Cuándo un IP da bajo, no? Ya si es un motor muy nuevo, ya dijimos que el IP no hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a dar valores muy altos, no tiene sentido. Pero si el motor da, por ejemplo, 500 megón o 600 megón y yo decido ponerlo en marcha y ese IP no sube, o sea que no sube porque el motor tiene que estar limpio y en buenas condiciones para que el IP dé alto, ¿no? Para que el IP dé por encima de 2, 3 o 4 tiene que estar limpio y en buenas condiciones. Si el IP da bajo, en la condición que tiene humedad, sucio o grasa. O sea, si ese aislante no mejora, es porque tiene humedad o está sucio, y ahí tengo que hacer algún tipo de intervención de las que le comentaba antes, ¿no? Enviar a un taller para que lo laven, le hagan un secado horno y tal vez un rebarnizado. Entonces, en un motor ya decía que puede tener algún tipo de suciedad o IP bajo, es considerado bueno cuando el IP da por encima de 2 a 3. Y acá vuelvo a repetir, esta tablita, bueno, se las dejo, va a estar en esta charla para después a disposición de todos, figura también en nuestros manuales. Y vuelvo a repetir, atención, el IP no es válido en este ensayo cuando la resistencia de aislación es elevada. Ejemplo, motores nuevos, que la resistencia de aislación está por encima de 10 a 20 gigas. En cuanto a la resistencia óhmica en sí de los bobinados, para hacerla simple, lo que recomienda fábrica es que si yo mido las tres resistencias no esté por encima, según la carcasa, del 3 al 2%. Carcasa cuerpo 200 no tendría que tener un desequilibrio mayor al 3%, y carcasa 225 a 355 no mayor al 2%. Creo que la norma IEEE por algún lado me parece que establece hasta un 5% de desequilibrio. Bueno, BEC como fabricante recomienda que las bobinas no estén, en cuanto a resistencia, no estén desequilibradas entre el 2 y el 3%. Acá hay un ejemplo, como nos vamos a pasar, no es más que un ejemplo. La corriente de vacío, esto para tener en cuenta también, que muchas veces el motor se prueba en vacío. La corriente de vacío no viene identificada en la placa del motor ni en la hoja de datos. Sí en la hoja de datos, en el sitio BEC, si ustedes nos piden la hoja de datos motor, ahí sí está la corriente de vacío. Lo que no viene en los catálogos, o sea, no viene en los catálogos y no viene, digamos, en la placa del motor. La corriente de vacío no es muy representativa, simplemente un dato importante, no se puede hacer como un porcentual. Muchas veces se dice la corriente de vacío es un 30% de la corriente nominal del motor. No, eso puede ser en un motor de 100 caballos, 150, pero en un motor de un HP tal vez la corriente de vacío sea un 60, 80% de la corriente del motor, o sea, es pura corriente magnetizante. Y por una cuestión de diseño de motor eléctrico, si el motor está totalmente en vacío y yo lo pongo en marcha, el desbalance, no sé si recuerdan que hablamos en carga, dijimos 5%, ¿no? Sí puede pasar que en vacío, por una cuestión de dispersión magnética, del flujo magnético, en motores de 4 polos o 6 polos, sea del 10% este desequilibrio, y en motores, por ejemplo, de 2 polos, que son bobinas más largas y tienen mayor dispersión, puede llegar hasta el 20%. Es muy raro que un motor eléctrico tenga un desequilibrio de corrientes ya en carga por encima del 10%, pensando que ese motor no esté totalmente cargado, que tenga un desequilibrio de voltaje, pensando que dijimos 5% antes de desequilibrio de corriente en carga, pero por ahí esto viene acompañado de algún desequilibrio de tensión.
es muy raro que haya un motor que tenga mayor al 10%. Pero sí sepan que en vacío pueden llegar a tener estas variables, ¿no? Un motor totalmente en vacío, pura corriente magnetizante, que en motores de 4 polos puede llegar a haber un desequilibrio del 10%, y en 2 polos, repito, 20%, que después se equilibra con el tema de la carga. Esto no vamos a hacer, es un ejemplo, simplemente no vamos a repetir el ejemplo porque simplemente es el valor lo que tiene que estar. Prueba de tensión aplicada o high pot o ensayo de alta tensión en corriente alterna. Este es un ensayo que hay que tener cuidado porque si el motor no está bien de aislación, lo podemos llegar a quemar. Siempre es importante que esto se haga después de humegado. No todos los talleres hacen este tipo de ensayo. Este es un ensayo que se hace más bien en fábrica o en laboratorio. Es aplicarle, ¿por qué se hace en fábrica muchas veces? Porque es más rápido, en lugar de hacerle humegado, cuando sale de la línea de producción, en lugar de hacer humegado por cada motor, yo le hago un ensayo de alta tensión y bueno, si el bobinado sobrevive a esto, está preparado para todo, ¿no? Por eso tenemos tan bajo índice de fallas. Yo acá no lo comenté, pero el índice de fallas nuestro a nivel Argentina no es más del 1 por 1000, o sea, fallas, personas que tengan alguna falla de aislación, y muchas de ellas son discutibles, ¿no? Porque hay que ver si no está asociado a un problema de red, ¿no? Pero es muy raro que falle más de un motor del 1 por 1000 o el 0,5 por 1000. Cuando se hace un ensayo de este tipo de tensión aplicada, se le da un impulso de una tensión alterna de 1000 voltios, disculpen, 1000 voltios más 2 veces 380. Serían 1760 voltios. Yo lo aplico en laboratorio durante 1 minuto, 60 segundos. En la línea de producción es un poquito más bajo, un poquito más alto, disculpen, es 1760 voltios, 1760 voltios por 1,2. Se le entrega, o sea, serían 2100 voltios, pero solamente durante 1 segundo. Entonces, si sobrevive a esto, el motor está apto para funcionar. Y esta prueba se puede hacer en campo, pero se recomienda hacerla solamente por 1 segundo, y no más de 80%. Es para que sepan que existe este tipo de ensayos. Bueno, y acá el loop test o prueba de lazo es muy importante. Ya vamos a ver después algunas fallas rápidas ya para al final de la charla, cómo se pueden llegar a algunas fallas básicas de daños en los bobinados, pero puede ser que haya un cortocircuito muy importante en el motor y una ranura se genere un punto caliente o se funda, se unan los puntos ahí donde se produce el cortocircuito, y eso haga que el motor yo lo vuelva a rebobinar y se vuelva a quemar, y lo vuelva a rebobinar y se vuelve a quemar. Por eso es muy importante cuando la gente de mantenimiento, cuando se queman los motores eléctricos, que el taller de confianza de ustedes, la gente que le hace la reparación, les diga por qué se quemó ese motor. Si se quemó por sobrecarga, por falta de fase, que no simplemente pase como que lo mandaron a reparar porque se quemó y no saben por qué. Siempre es muy importante que el taller técnico o el asistente técnico le haga un buen informe técnico y tenga a disposición de ustedes el motivo de la falla. Acá se simula un campo magnético para ver si está la temperatura todo uniforme. Es un ensayo donde se hace generalmente en laboratorio o en algunos talleres para ver si las chapas están en buenas condiciones. Entonces se pasa así este lazo, se simula un campo magnético, un bobinado, y con cámara termográfica se ve si algún punto de esto está, supónganse que toda la carcasa o todo este paquete magnético está en 40 grados y algún punto está en 80, bueno, o 90. Tengo 50 grados de diferencia. Recuerden, cuando hablamos de aislaciones, hablamos de que el motor generalmente internamente el bobinado trabaja a 120 y le sobra, tiene margen de temperatura. Pero si a esos 120 grados yo le sumo 50 de un punto caliente, voy a tener 70 grados. Entonces es muy probable que el motor se vuelva a quemar y se vuelva a quemar exactamente en el mismo lugar, ¿no? Entonces esto es muy importante cuando está dañado el paquete estatórico, ¿no? Hay talleres nuestros que se toman el trabajo de desarmar el paquete completo y girar las chapas. Estos motores grandes muchas veces justifican. Temperaturas de carcasa, que esto muchas veces es una consulta que hacen los clientes, ¿no? Ver si la temperatura de carcasa es algún indicativo o nos da algún diagnóstico de la temperatura interna del bobinado. No es directo porque depende mucho de la refrigeración del motor, si el motor es carcasa de fundición, carcasa de aluminio, el tamaño del motor también, ¿no? Cómo esté. Ustedes saben que hay un mismo motor, muchas veces, una misma carcasa, tenemos varias potencias, entonces hay motores que están un poco con más material interno que otros, ¿no? Entonces puede ser que la disipación sea distinta. Más allá de todas las temperaturas que se pueden medir, que acá están determinadas, temperatura ambiente o temperatura en el cáncamo se puede medir, o en la caja de conexiones si tengo algún termoresistencia, algún PT100, ¿no? Pero lo más importante, el punto más caliente es el lado delantero, el lado
que es el que menos ventilación recibe, que para las carcasas 63 a 200 la temperatura máxima puede llegar a 75 grados y en carcasas más grandes hasta 85 a 90 grados. Entonces, para que ustedes sepan que si van a hacer alguna medición de temperatura, redondeando no debería estar más de 80 a 90 grados en el punto más caliente, que es la tapa delantera, que es donde se empiezan a reducir los intervalos de reengrase. Hasta estas temperaturas, los intervalos de reengrase son los que dice la placa característica, ¿no? Esto porque les comento, porque es muy normal que a veces un cliente vaya, toque con la carcasa del motor y diga está caliente, ¿no? Toma temperatura. Por encima de 60 grados ya se empieza a sentir la temperatura en la palma de la mano. O sea, esto hay que medirlo con una cámara termográfica o con algún pirómetro, algún sensor de temperatura. Termografía, acá un ejemplo, fíjense, son dos ensayos hechos aquí en laboratorio, 63 grados en un caso y 54. Fíjense, está por debajo de los 75, 80 o 90 grados que hablábamos, ¿no? Lo normal es esto, que la temperatura del punto más caliente no supere los 70 grados, 70, 80 grados. Estos son dos ensayos hechos a plena carga, son con 4 o 5 horas de calentamiento en nuestro laboratorio acá de la UTN, son dos casos reales. Y para ir terminando, vamos a ver un poquito las fallas de los motores, ya con esto vamos a ir concluyendo, como para que vean que los motores se pueden llegar a dañar, no es común, pero esta es una falla que podría ser hasta en garantía, les diría, una falla limpia de un bobinado. Esto puede ser una falla de aislación o un pico de tensión. Una falla limpia, ahí se alcanzan a ver en círculo y cómo se ve reflejado en la placa. Fíjense que no hay ninguna, no está recalentado, no hay ningún hilo cortado, ¿no? Acá otra falla también de aislación, producida en el centro de la ranura. Esto como para que vean alguna. Después hay una lámina que les vamos a hacer llegar, que está con todo el tipo de fábrica. Acá podría haber un punto caliente si hubiese una soldadura. Ustedes ven un hueco, hubiese un hueco ahí. Acá se produjo una falla de aislación en la ranura, pero no hay ningún tipo de daño en el paquete estatórico, ¿no? Motor de 40 HP, IE1. Son casos reales, casos que o sea, en este tipo de charla no pondría toda la falla, todos los reclamos que recibo, porque en tantos años, digamos, de trabajo, podríamos hacer simplemente una charla exclusiva de fallas, ¿no? De daños en los bobinados. Esta es una de hace poquito también, para que vean un motor, esto para nada es garantía, fíjense, un quemado por sobrecarga, ¿no? Motor cuerpo 112, motor de 5 caballos y medio, fíjense cómo está totalmente recalentado con todos los hilos cortados, ¿no? Esto es una falla de sobrecarga, ¿no? Es la falla más típica que se dan en los bobinados. Le estoy mostrando la cabeza de bobina delantera y trasera. ¿Cuándo podría ser una falla de aislación? O defecto de fabricación. Si la cabeza de bobina de un lado estuviese en este estado y del otro lado yo la desarmo y está impecable, ¿no? Esta lámina, acá se pueden ver, esta lámina está disponible, se la podemos hacer llegar, están todos los tipos de fallas como para diagnosticar. No vamos a hacer una por una porque nos iría mucho tiempo, pero era simplemente mostrar las más típicas, casos reales. Y mostrar acá un caso también que es muy común, cuando hay una falta de fase, ¿no? Si yo tengo una falta de fase y no tengo un protector a la entrada, según si el motor está conectado en estrella o en triángulo, se quema una o dos fases, ¿no? O dos bobinas. Está claro que si un motor está conectado en triángulo, cuando falta una fase se quema una sola, entonces se quema un 30% del motor. Cuando está conectado en estrella y me falta una fase, tienen que hacer el dibujo ustedes mentalmente, pero si está conectado en estrella y me falta una fase, se recalientan o se queman dos bobinas, ¿no? O sea, sería más 66% del motor quemado. Para terminar con la charla, simplemente ustedes que sepan que no solamente cuentan con nuestro apoyo, sino con el de toda nuestra red de asistencia técnica autorizada del país, en lo que es motores y máquinas, que nosotros le llamamos energía. Nosotros tenemos 34 talleres oficiales o asistentes técnicos oficiales BEC, que trabajan, ya les digo, en los distintos puntos del país. 12 corresponde, yo tengo un colega en Buenos Aires que hace la tarea similar a la mía, y él administra o gestiona 12 talleres que serían de Buenos Aires y la Patagonia, o el sur del país, más 22 que son del interior del país, ¿no? De esos 34 talleres, hay 5 que se dedican o tienen la especialidad de motores y máquinas, o máquinas, nosotros les llamamos máquinas a los motores de media tensión, ¿no? En motores de media tensión o grandes motores, hay 5 de esos 34 talleres que se dedican a motores grandes, ¿no? Y de esos 34 hay 11, donde están incluidos estos 5, que se dedican o tienen la capacitación en la especialidad de generadores, ¿no? Y dejar nuestros correos también a disposición de ustedes, ¿no? Más allá de la red de asistencia técnica, que cuentan con todo nuestro apoyo.